Yo no creía en señales, hasta que ese perro me miró como si supiera quién era yo, como si me hubiera estado esperando toda la vida, y luego desapareció. Nadie lo había visto antes, y nadie volvió a verlo, jamás. Como si el cielo lo hubiera enviado, solo por mí. Dicen que los ángeles tienen alas, pero ese día, uno vino con patas y cola. Yo ya viví muchas cosas en esta vida. Nací en un pueblo pequeño, conocí el amor con un hombre bueno, crié a mis hijos, enterré a los que se fueron antes que yo, y aprendí a hacer silencio cuando el alma pide calma. Me llamo Rosaura, tengo 74 años, y desde que quedé viuda, vivo sola en esta casita rodeada de árboles y recuerdos. No, mi cuello, hay paz. Hay sombra fresca por las tardes, y el canto de los pájaros siempre me acompañan ese día. En particular, no tenía nada de especial. Me levanté con el primer canto del gallo. Como siempre, calenté el agua, preparé mi cafecito con pan tostado, y mientras la casa aún estaba en penumbra, me senté en mi sillón de siempre, con la manta sobre las piernas, y comencé a rezar. Es un hábito que tengo desde niña. Rezar en la mañana me da orden, me da sentido. Rezo por mis hijos, por mis nietos, por las almas que ya partieron. Y por mí, claro, por seguir caminando en esta vida con un poco de luz después. Salí al jardín, podé unas ramas, recogí hojas secas, cosas simples. El sol estaba tibio, el cielo limpio pero por dentro. Algo me molestaba. No era físico, no era dolor, era una especie de inquietud, como si el corazón supiera algo que la mente aún no alcanzaba. No sabría explicarlo con palabras. Era una sensación que se pegaba al pecho, como un presentimiento silencioso nane a veces. Cuando eso me pasa, pongo música suave o leo un pasaje del Evangelio. Pero ese día, ninguna de esas cosas me bastaba. Caminé por la casa, abrí las ventanas, me senté y me levanté 1000 veces, como si esperara algo, aunque no supiera el qué. No lo entendí en ese momento, pero ahora sé que lo que sentía era el principio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo curioso es que, a esa hora, nada extraordinario había sucedido todavía, ni un ruido fuera de lugar, ni una llamada extraña, ni una visita inesperada. Todo seguía igual. El reloj marcaba las 12, cuando me senté en el porche a observar la calle vacía, como tantas veces. Pero el alma no se equivoca. El alma siente antes de saber, y justo cuando comencé a pensar que estaba exagerando, que era simplemente una mañana más en mi larga colección de mañanas, escuché un sonido que no era habitual en mi calle, un ladrido, no fuerte, no agresivo, más bien, un llamado, como si alguien o algo me estuviera buscando en. Lo que pasó después, todavía hoy me cuesta contar, sin que se me haga un nudo en la garganta. Porque yo no estaba sola, no ese día. Y aunque nadie lo vio, aunque nadie pudo explicarlo, yo viví algo que no dudo en llamar un milagro real, porque ese perro que apareció frente a mi puerta, con sus ojos profundos y su silencio sabio, no era un animal cualquiera. No sé de dónde vino, ni por qué me eligió. Pero su presencia trajo consuelo a mi corazón, y también un aviso, uno que no entendí hasta que fue casi demasiado tarde, y mientras me acercaba lentamente a la reja, con el corazón latiendo como si presintiera un milagro real, en forma de 4 patas, supe que aquel día, que empezó como cualquier otro, jamás sería olvidado. Yo no soy una mujer de sustos fáciles. He visto cosas en esta vida que me hicieron fuerte, que me obligaron a levantarme una y otra vez, cuando todo parecía querer empujarme al suelo. Pero ese ladrido, ese sonido inesperado en medio de la calma, me sacudió por dentro. Me levanté del sillón casi sin pensarlo, como si algo en mí ya supiera que debía abrir la puerta. Y ahí estaban sentado justo frente a la reja, con el cuerpo quieto y los ojos fijos en mí. Había un perro que jamás había visto en el barrio. Tenía el pelaje blanco, no como la nieve, sino como la lana vieja,
de esas que se usaban para tejer mantas cuando yo era niña. Sus ojos, ¡ay! Sus ojos, no eran como los de un animal cualquiera. Eran profundos, dorados, serenos. Me miraba como si ya me conociera, como si supiera quién soy, y lo que había en mi corazón. Ann no ladró más. ¿No se movió? Ann solo me observaba. Yo me acerqué despacio, sin saber por qué no tenía miedo. Al contrario, sentí una calma, una presencia que no se explicaba. Era como si en ese momento todo el ruido del mundo se hubiera apagado, como si hubiera entrado en otra dimensión, una donde solo existíamos él y yo. Sentí una conexión tan real, tan pura, que se me erizó la piel en le. Hablé con voz suave. No sé qué esperaba, quizás que se fuera corriendo, o que mostrara algún gesto de desconfianza, pero no, solo ladeó la cabeza, como si me escuchara con atención, como si entendiera lo que decía. Le pregunté si estaba perdido, si tenía dueño. Me incliné un poco, y fue ahí que lo dije sin pensarlo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, alma linda? Luz, tal vez. En cuanto pronuncié ese nombre, sus orejas se movieron, y yo supe. No me pregunten. ¿Cómo? Pero supe que ese era su nombre, Luz, no porque lo haya leído en un collar, ni porque lo haya recordado de alguna historia. Fue una certeza que me nació en el pecho. Lo llamé otra vez Ann Luz. Ven aquí, cariño. Why camino? Hacia mí. Con pasos lentos pero firmes, como quien cumple una promesa antigua, lo dije. Entrar. Cerré la puerta atrás de nosotros, y él se acomodó justo a mis pies, como si ese fuera su lugar desde siempre. No me olió. No husmeó la casa como hacen los perros cuando están en un lugar nuevo. Solo se acostó cerca y cerró los ojos. Aquel silencio entre nosotros no era vacío. Era lleno, lleno de algo que aún hoy me cuesta describir. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo se hubiera ablandado. Cada movimiento que hacía, cada rincón de la casa donde iba, él me seguía. Con la mirada no molestaba, no pedía nada, solo estaba y yo. Me sentía acompañada, protegida. Sentía que alguien, o algo, había decidido enviarme compañía justo el día en que esa inquietud misteriosa había empezado a apretar el alma. Recordé las palabras de mi madre, doña Elvira, que decía que Dios nunca abandona a los suyos, pero que a veces se disfraza para llegar a tiempo. Puede venir como un viento, como un niño, o como un animal, si hace falta, decía ella mientras tejía. Aquella frase resonaba en mi cabeza como si viniera desde lejos. Desde los bastidores de la memoria, ese día no preparé la comida con prisa. Cosón despacio, con una sensación nueva, como si esperara visitas importantes. Y aunque solo estábamos Luz y yo, el ambiente parecía lleno, como si hubiera más presencia entre las paredes. Me atreví incluso a hablar en voz alta, como si él pudiera responder. Y de alguna manera, respondía, con sus ojos, con su quietud, con ese aire de sabiduría que no era normal por un momento. Llegué a pensar si alguien lo había dejado. Ian salí a la calle y miré en ambas direcciones. Ningún vecino lo reclamaba. A nadie lo conocía. Era como si hubiera surgido de la nada. Un misterio completo. Pero el corazón no mentía. Algo me decía que no estaba sola por que esa visita tenía un propósito. Decidí entonces sentarme con él en el porche, como si esperáramos juntos algo que aún no se revelaba. El cielo empezaba a mudar de color, esas horas doradas en que la luz se vuelve más suave, más íntima. Y fue ahí, en ese instante de quietud, que entendí que lo que estaba viviendo no era simplemente un encuentro extraño. Había entrado en una jornada distinta, una de esas que dejan huellas para siempre, una experiencia que nace en lo cotidiano, pero que se convierte en una revelación silenciosa, de esas que transforman la forma en que uno ve la vida. Yo no sabía, en ese momento, que a partir de aquella tarde, nada volvería a ser igual. Porque Luz no solo me trajo compañía, me trajo también preguntas, verdades ocultas, y una certeza
que desafía toda lógica, la certeza de que los milagros no siempre vienen con trompetas ni luces del cielo. A veces, llegan en silencio, con patas suaves y mirada eterna. Y mientras, la noche comenzaba a caer, y el perro se acomodaba a mis pies, como si fuera el guardián de mis pensamientos más íntimos. Algo dentro de mí ya intuía que estaba por venir. Sería mucho más profundo de lo que yo imaginaba. Aun cuando el sol empezó a bajar detrás de las montañas, el aire cambió de tono. Había en el ambiente una de esas quietudes raras, que no son silencios vacíos, sino pausas llenas de presagio. Me levanté del sillón con una inquietud en el pecho. Luz seguía echado junto a la mecedora, atento, con las orejas erguidas, como si también percibiera algo distinto. Me miró, y no fue una mirada cualquiera, fue como una pregunta sin palabras, una invitación silenciosa a no era mi costumbre salir al caer la tarde, mucho menos sola. Pero aquella vez sentí algo que no podía ignorar, algo en mi interior, llámelo intuición, sexto sentido, o aviso del cielo, me impulsó a agarrar el bastón y abrir la puerta. «Vamos a dar un paseo, Luz», le dije, y él, como si hubiera estado esperando esa orden toda la vida, se levantó y se colocó a mi lado sin necesidad de correa. Empezamos a caminar por la calle polvorienta, en dirección al sendero que bordea la colina detrás de mi casa. Ese atajo era poco transitado, viejos cipreses marcaban el camino, y las piedras sueltas siempre me daban un poco de miedo. Pero ESA. Tard, no dude, sentía que debía ir por ahí, aunque no supiera exactamente por qué. Era como si esa decisión, salir, tomar esa ruta, confiar en Luz, formara parte de algo más grande, como si hubiera una verdad oculta esperando ser revelada. Al final de ese trayecto, los minutos pasaban lentos, la brisa acariciaba los árboles, y el cielo comenzaba a teñirse de naranjas y lilas. Luz iba unos pasos adelante, pero cada tanto se giraba para asegurarse de que yo lo seguía. Me sentía segura, extrañamente protegida, como si su presencia tejiera un hilo invisible entre el mundo visible y algo más profundo. Era más que un paseo, era el comienzo de una transformación que solo entendería con el tiempo. Pero en un instante, todo cambió. Íbamos bajando por una parte del sendero que siempre había evitado, una curva inclinada con tierra suelta y raíces expuestas. Pisé mal, no vi una piedra escondida bajo las hojas, y mi pie resbaló. Sentí como el bastón se me escapaba de las manos, como el suelo se deslizaba debajo de mí, y luego, golpe seco, caí rodando por una pequeña pendiente y quedé atrapada entre arbustos, con la pierna torcidamente atrapada, y un dolor que me hizo soltar un grito ahogado. Traté de incorporarme, pero no pude. Un ardor punzante subía desde el tobillo hasta la cadera. Respire hondo. Apreté los dientes. Gritan. Nadie respondió. Allí, en ese rincón escondido del sendero, era poco probable que pasara alguien. La mayoría de los vecinos ya estaban en casa, preparando la cena. La oscuridad comenzaba a instalarse en las esquinas del día. Y yo, inmóvil, sola, sin forma de pedir ayuda. O al menos eso creía. Entonces lo escuché en el ladrido. Fuerte, desesperado, a lo lejos. Pero acercándose, Luz corría de un lado a otro, ladrando sin parar. Lo veía entre los árboles, inquieto, como si no supiera qué hacer. Pero esos ojos, esos ojos que ya me eran familiares, mostraban algo más que preocupación. Era como si supiera que debía actuar, como si entendiera la urgencia. No sé cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás más. Lo cierto es que Luz desapareció del campo visual. Ya no estaba conmigo. Solo sus ladridos rompían el silencio entre los árboles. Intenté no entrar en pánico. Cerré los ojos y me aferré a las oraciones de toda la vida. El Padre Nuestro, el Ave María. Palabras que salen del alma cuando el cuerpo no responde, y
Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. Esa caída no solo me había dejado herida, también había tocado algo en mi interior que no sabía que estaba dormido. En esa soledad forzada, en medio del polvo y la vegetación, me sentí pequeña, vulnerable, pero también consciente de mis decisiones pasadas, de las veces en que caminé sin dirección, de las oportunidades que dejé pasar por miedo o comodidad. Aquella no era solo una caída física, era una caída simbólica. El tipo de tropiezo que abre espacio para nuevas revelaciones. No podía evitar pensar en los bastidores de la vida. ¿Cuántas veces creemos que todo es casualidad, que nuestros pasos no tienen propósito? Pero allí, atrapada y con dolor, entendí que a veces uno debe caer para poder ver desde otro ángulo, que los momentos de quiebre también son portales de impacto, y que detrás de lo visible siempre hay algo más. Entonces escuché voces voces jóvenes. Señora, ¿está bien? La vimos desde arriba. Eran dos muchachos que venían bajando. Uno de ellos llevaba una linterna, el otro, una mochila. Les expliqué lo que había pasado. Me ayudaron con cuidado. Improvisaron una especie de camilla con ramas y una manta vieja. Uno de ellos me preguntó si estaba sola, y fue entonces cuando les hablé de Luz. El perro blanco, dijo uno, sí. Lo seguimos porque no paraba de ladrar. Ann nos trajo hasta aquí. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No sabía si era por el dolor o por la magnitud del momento. Luz no solo había intuido el peligro, había buscado ayuda, había guiado a esos dos muchachos hasta mí, como si supiera exactamente lo que debía hacer, como si hubiera un mapa invisible entre su alma y la mía, diseñado por una fuerza mayor. Me acomodaron con cuidado y me dijeron que llamarían una ambulancia en el pueblo. Uno de ellos se quedó conmigo, mientras el otro subía a buscar señal. En el celular, yo solo pensaba en Luz. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo veía? Miré en todas direcciones, en silencio, a ni un solo rastro, como si el mismo que había irrumpido en mi rutina, con la suavidad de un susurro, ahora se hubiera esfumado sin dejar huella. Pero algo en el ambiente aún conservaba su presencia, un calor extraño en el pecho, una vibración leve en el aire. Como si la historia aún no hubiera terminado, como si lo que había pasado esa tarde fuera solo el comienzo de algo mucho más profundo, algo que en el fondo, yo ya sabía que no podía explicarse con palabras simples. Después de lo que parecieron horas en aquel rincón oscuro y silencioso, la voz de los jóvenes se hizo más cercana, y con ella una mezcla de alivio y esperanza. Invadió mi pecho. Me ayudaron a incorporarme con cuidado. Me hablaron con dulzura y preocupación, y en sus ojos vi la sinceridad de quien no solo actúa por obligación, sino por una decisión consciente de ayudar al otro en la adversidad. Sus nombres eran Julián y Mateo, dos chicos del pueblo vecino que habían tomado un camino distinto aquel día, una decisión que, sin saberlo, cambiaría mi destino. Ellos contaron que habían escuchado los ladridos insistentes de un perro blanco. Un ladrido que no cesaba, que rompía la quietud del atardecer y parecía clamar por algo más que atención. Impulsados por ese sonido, decidieron seguirlo, dejando atrás sus propios planes, sin imaginar que al hacerlo estaban entrando en un escenario de revelaciones que trascendían lo cotidiano. La mentalidad abierta y el corazón dispuesto a escuchar se convirtieron en sus mejores herramientas para cruzar esa frontera invisible que separa lo común de lo extraordinario. Mientras me colocaban en una improvisada camilla, hecha con ramas y una vieja manta que Julián llevaba en su mochila, sentí que la experiencia iba más allá del dolor físico. Había una transformación profunda ocurriendo dentro de mí, un proceso sutil y poderoso que me llevaba a comprender que las decisiones que tomamos en la vida, incluso las más pequeñas, tienen un impacto que no siempre alcanzamos a ver a simple vista. Aquella caída, la llegada de Luz, la intervención de esos jóvenes, todo formaba parte de una historia mucho más grande, un milagro real, tejido con hilos invisibles, entretejidos por manos
que no alcanzamos a comprender, aun cuando por fin me subieron al coche de Julián para llevarme al hospital del pueblo. No pude evitar preguntarme por Luz. Busqué con la mirada en la oscuridad que nos rodeaba, pero ni rastro del perro que había cambiado el curso de mi vida. Intenté recordar si, en algún momento, había hecho ruido al alejarse, si había dejado algún indicio de su presencia. A nada, era como si se hubiese esfumado en el aire, dejando tras de sí solo el eco de su ladrido y una paz inesperada. Al llegar al hospital, los médicos confirmaron que mi pierna estaba lesionada, pero gracias a la rapidez con que me encontraron y me llevaron, los daños podrían ser tratados sin mayores complicaciones. Mientras recibía atención, pensé en lo frágil que es la vida y en la importancia de la red invisible que nos sostiene, esa que no siempre vemos, pero que está ahí, trabajando entre bastidores para sostenernos cuando todo parece perdido. Esa noche, antes de dormirme, recordé las palabras del padre Elías, el cura del pueblo, a quien había llamado para contarle lo sucedido. Él me había dicho que no todos los milagros vienen con estruendo, algunos son silenciosos, discretos, y llegan en forma de personas o animales que aparecen justo cuando los necesitamos. A veces, Dios nos envía ángeles con patas y cola, me dijo con una sonrisa. Y yo comprendí que Luz había sido uno de esos ángeles, un emisario de una fuerza superior que interviene en nuestras vidas para recordarnos que nunca estamos solos. Al día siguiente, cuando pude volver a casa, salí a buscar a Luz. Dejé comida y agua cerca de la puerta. Pregunté a los vecinos y a los pocos conocidos si alguien había visto a un perro blanco por el pueblo, pero nadie tenía noticia de él. Era como si nunca hubiera existido. La idea de que Luz había venido, cumplido su misión y desaparecido sin dejar rastro, me llenaba de asombro y un profundo respeto por el misterio que envolvía su presencia con el tiempo. Comprendí que algunas verdades ocultas no están destinadas a ser comprendidas del todo, sino simplemente aceptadas. Que la vida está llena de momentos en los que lo inexplicable toca nuestra realidad y nos invita a abrir la mente y el corazón a una nueva perspectiva. Luz no solo me salvó aquella tarde, sino que me abrió la puerta a una nueva forma de ver el mundo, donde la fe y la razón pueden coexistir en armonía, y donde cada encuentro, por extraño que parezca, tiene un propósito divino. Aunque nunca volví a ver a Luz, su recuerdo permanece conmigo como un faro que ilumina los días oscuros y me recuerda que los milagros reales suceden cuando menos lo esperamos, y que a veces la ayuda viene de los lugares más insospechados, incluso de un perro que aparece y desaparece como un suspiro en el viento. Y mientras las semanas pasaban, aquella experiencia se transformaba en una de las revelaciones más profundas de mi vida, una que me llevaba a cuestionar la mentalidad con la que enfrentamos lo desconocido y a valorar cada instante como un regalo que merece ser vivido con gratitud y esperanza. A los días que siguieron a aquella experiencia, se deslizaron con una mezcla de calma aparente y una inquietud profunda que no me abandonaba ni de día ni de noche. Volver a la rutina fue difícil, porque aunque mi cuerpo poco a poco iba sanando, mi mente y mi alma se encontraban en una especie de encrucijada que desafiaba mi comprensión. La presencia de Luz, ese perro blanco con ojos que parecían entender secretos antiguos, se había convertido en una verdad oculta que necesitaba esclarecer, aunque sospechaba que tal vez no encontraría respuestas sencillas ni convencionales. Salía de casa con pequeñas porciones de pan y agua fresca, dejando los recipientes cerca de la puerta, con la esperanza de que Luz regresara, o que alguien supiera algo sobre él. Caminaba por el pueblo preguntando a los vecinos con la inocencia de quien busca a un amigo perdido y la desesperación de quien sabe que hay algo más en juego. ¿Ha visto a un perro blanco, joven, que apareció de repente y luego desapareció sin aviso? Preguntaba una y otra vez, pero la respuesta era siempre la misma: nadie la había visto. Nadie lo conocía. Fue entonces cuando decidí ir a la parroquia
Allí, en el silencio sagrado de la iglesia, con la luz filtrándose a través de los vitrales, busqué consuelo y guía espiritual. El padre Elías me recibió con su sonrisa cálida, esa que siempre tiene la capacidad de calmar tormentas. En la contitud, la caída, la ayuda inesperada, los jóvenes que me encontraron, y sobre todo, la misteriosa aparición de Luz, y su desaparición como si nunca hubiera existido. Él me escuchó atentamente, sin interrumpir, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Cuando terminé, me miró fijamente, y dijo algo que me hizo temblar por dentro, aunque sus palabras fueron suaves, como un susurro cargado de significado en Rosaura: hija, hay ángeles que caminan en 4 patas también. A veces, vienen en formas que nuestra mente racional no puede comprender, pero su misión es tan real como la fe que nos sostiene. Esas palabras quedaron resonando en mi corazón, como si abrieran una puerta a una dimensión invisible que había estado ahí siempre, pero que mis ojos aún no habían aprendido a ver. Me sentí pequeña y grande, al mismo tiempo pequeña, porque mi entendimiento se veía limitado ante lo inexplicable, y grande, porque sabía que había vivido algo que iba más allá de lo común, algo que tocaba la esencia misma de la vida y de la fe. Empecé a pensar en la transformación que ese encuentro había provocado en mí. No era solo el milagro real de haber sido rescatada de la caída, sino la transformación interna que me impulsaba a replantear mi mentalidad, a abrirme a una realidad donde lo espiritual y lo tangible conviven, donde las decisiones que tomamos nos acercan o nos alejan de esas verdades ocultas que, sin embargo, impactan profundamente en nuestro camino. Me puse a meditar sobre cómo muchas veces caminamos por la vida sin darnos cuenta de los bastidores que se mueven detrás de escena, esos detalles sutiles que son señales disfrazadas que nos invitan a mirar más allá de lo visible, a cuestionar la lógica y a aceptar que la jornada humana es una mezcla compleja de lo material y lo divino. Luz, con su silencio y su presencia fugaz, había sido una especie de revelación que no podía explicarse con palabras simples ni con razones comunes. Aquella experiencia me llevó también a valorar las decisiones que tomamos en los momentos de incertidumbre. Decidir salir esa tarde, elegir ese camino, confiar en un perro desconocido. Cada uno de esos actos se convirtió en un eslabón fundamental, en una cadena invisible que me sostuvo cuando más lo necesitaba. Me di cuenta de que las decisiones, aunque parezcan pequeñas o insignificantes, tienen el poder de cambiar el rumbo de nuestra historia personal y de conectar nuestra existencia con fuerzas que desafían la razón. Al conversar con el padre Elías, fue una de esas revelaciones que se quedan en el alma y que ayudan a iluminar el camino en medio de la oscuridad. Sus palabras me animaron a abrir mi mente y mi corazón, a aceptar que la fe no es solo creer en lo visible o en lo aprendido, sino también tener la humildad de reconocer que hay misterios que trascienden nuestra comprensión y que merecen ser vividos con respeto y esperanza. Así, poco a poco, me fui adentrando en un estado de paz que no había sentido antes, una paz que nacía de aceptar que la vida es una mezcla maravillosa de lo tangible y lo invisible, de lo que podemos ver y tocar, y de las verdades ocultas que se revelan solo a quienes están dispuestos a mirar con el alma. Pero aunque había encontrado algo de tranquilidad, la pregunta seguía rondando en mi mente. ¿Qué era realmente luz? ¿Un ángel disfrazado? ¿Un mensaje divino? ¿Una fuerza enviada para protegerme? La incertidumbre me acompañaba, pero ya no me paralizaba. En cambio, me impulsaba a seguir adelante, en esta jornada que la vida me había puesto por delante, a buscar señales y a abrirme a las sorpresas que el destino tuviera reservadas. Y mientras la rutina retomaba su curso y yo me recuperaba lentamente de la caída física, una nueva etapa comenzaba a formarse en mi interior, una etapa en la que la fe, la esperanza y la aceptación de lo inexplicable se mezclaban para construir una nueva mentalidad, una que me preparaba para recibir las próximas revelaciones que estaban por venir en esa semana,
se deslizó entre días comunes y noches cargadas de una expectativa silenciosa que me mantenía despierta en más de una ocasión. No era solo el cuerpo que aún dolía por la caída, sino el alma, que parecía estar atravesando una transformación lenta, pero poderosa, una que me hacía cuestionar todo lo que creía sobre la realidad y los misterios que se esconden justo detrás del velo de lo visible. Me encontraba inmersa en una jornada donde las decisiones del pasado y las señales del presente se entrelazaban para revelar una verdad oculta que solo el tiempo podría desvelar en una noche. Cuando el cansancio ya comenzaba a vencerme, me sumergí en un sueño vívido y tan real que parecía más una experiencia que un simple descanso. En ese sueño me vi a mí misma, justo en la encosta donde había caído, atrapada entre las piedras y la vegetación, sintiendo el dolor y la impotencia de aquel momento. Pero entonces, como si el mundo onírico quisiera regalarme una visión que trascendiera la lógica, apareció Luz Ano, el mismo perro que había conocido. En el sueño, Luz estaba rodeado por una luz dorada, un resplandor cálido que parecía emanar de su cuerpo entero. Sus ojos ya no eran solo ojos de animal, tenían una profundidad humana, un brillo de sabiduría y ternura que rozaba lo sobrenatural, y en esa mirada casi pude sentir un suave y reconfortante sonrisa, como si me estuviera transmitiendo un mensaje que iba más allá de las palabras. Ann se acercó a mí con una calma imponente, como un guardián que cumple con dignidad la misión para la que fue enviado. Y entonces, con voz clara y firme, casi como un susurro que atravesaba el viento, me dijo: «Ann, cumplí mi misión». En ese instante, sentí como una ola de paz inundaba mi pecho, una tranquilidad tan profunda que me hizo despertar, llorando, pero con el corazón liviano, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Esa revelación nocturna me tocó en lo más hondo, porque me confirmó lo que desde el primer momento había sospechado. En Luz no era un perro cualquiera, era un mensajero, un ángel disfrazado, que había intervenido en mi vida para salvarme y para enseñarme que los milagros reales no siempre se presentan con estruendos o señales visibles a todos. Algunos llegan en silencio, con patas suaves y ojos que reflejan el brillo de la divinidad. Desde aquel sueño, mi mentalidad comenzó a cambiar de forma notable. Comprendí que la jornada humana está llena de misterios y revelaciones que desafían nuestra comprensión, y que solo aquellos que se abren a la fe y a la esperanza pueden captar la magnitud del impacto que esos momentos tienen en nuestra vida. La caída, la aparición de Luz, la ayuda inesperada de Julián y Mateo, y ahora ese sueño revelador, eran piezas de un mismo rompecabezas, que yo empezaba a armar con paciencia y reverencia. Esta experiencia me invitó a reflexionar sobre las decisiones que tomamos día a día, sobre cómo cada paso puede ser guiado por fuerzas invisibles, que trabajan en los bastidores de nuestra existencia para nuestro bien. Me hizo entender que la verdad oculta no es un castillo en el aire, sino una realidad palpable que transforma nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con lo que no podemos explicar. La luz dorada que envolvía a Luz en el sueño era el símbolo perfecto de esa transformación que estaba sucediendo en mí. Un recordatorio de que a veces debemos dejar que la fe guíe nuestro camino incluso cuando no entendemos todo. Pasé esos días pensando en cómo integrar esa nueva perspectiva en mi vida cotidiana. Empecé a ver señales en detalles simples, en gestos amables, en coincidencias que antes hubiera descartado como casualidades. Cada uno de esos momentos se convirtió en un ancla para mi espíritu, un faro que me ayudaba a mantener la esperanza y la confianza en medio de la incertidumbre. La experiencia con Luz me enseñó que la vida es una mezcla maravillosa de lo visible y lo invisible, de lo conocido y lo misterioso, y que aceptar esa dualidad es parte esencial de la transformación personal. Con cada amanecer, sentía que mi corazón se abría un poco más, que mi mente se despejaba de prejuicios y miedos, y que estaba lista para enfrentar lo que viniera con una nueva actitud, más ligera
y llena de gratitud. Esa transformación interna era sutil pero poderosa, y sabía que no sería la última revelación en esta historia, que parecía tener tantos capítulos por descubrir así. Con el recuerdo fresco del sueño, y la certeza de que Luz había sido mucho más que un perro, me preparé para seguir explorando esta experiencia que había cambiado mi vida. La jornada no había terminado, y aunque muchas preguntas seguían sin respuesta, ya no me sentía perdida ni sola. Por el contrario, sentía que caminaba de la mano con una fuerza invisible, un guía silencioso que me acompañaba en cada paso, en cada decisión, en cada momento. La transformación que comenzó con aquel sueño no tardó en manifestarse en otros detalles que parecían salidos de un mundo donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazan con delicadeza y propósito. Poco a poco, mi vida diaria empezó a llenarse de señales sutiles, esos pequeños milagros reales que llegan sin avisar y que solo quien tiene el corazón atento puede reconocer y valorar. Era como si Luz, o tal vez aquel que lo había enviado, siguiera caminando a mi lado, velando por mí desde un lugar invisible pero tangible en el alma. Una mañana, mientras me asomaba a la ventana para respirar el aire fresco del campo, una mariposa blanca apareció revoloteando justo frente a mí. No era cualquier mariposa. Su vuelo parecía pausado y decidido, como si estuviera escoltándome en silencio. Día tras día, esa misma mariposa regresaba a la misma hora, posándose sobre la flor que crecía cerca del alféizar, regalándome un momento de paz y contemplación. Aquella imagen me hablaba sin palabras, me recordaba la fragilidad y la belleza de la vida, y me enseñaba a mirar los detalles con una nueva mentalidad, abierta a lo inesperado y a lo sobrenatural. Además, en varias ocasiones, justo cuando me sentaba a rezar en mi pequeño altar, un aroma dulce y persistente a lavanda llenaba la habitación. Era un olor que nunca había notado antes, pero que en esos momentos parecía envolverme con una ternura que reconfortaba y fortalecía mi espíritu. No era un aroma común, sino un bálsamo invisible, que me conectaba con una dimensión más elevada, que me hacía sentir que mis palabras no se perdían en el vacío, sino que llegaban a donde debían llegar por las noches, cuando el silencio se apoderaba del pueblo y la oscuridad parecía más densa. A veces, escuchaba un ladrido lejano. No era un ladrido cualquiera. Tenía un timbre peculiar, casi como un susurro enviado por el viento, que me despertaba con la sensación de que alguien estaba cuidando de mí, vigilando que nada malo me ocurriera mientras dormía. Aquellos sonidos a lo lejos no podían ser coincidencias, eran señales que fortalecían mi fe y que aumentaban la certeza de que la jornada que había comenzado con una caída y una aparición milagrosa continuaba desplegándose con un propósito mucho más profundo. Estas experiencias me llevaron a profundizar en la relación entre lo visible y lo invisible, y a entender que la vida no es solo una serie de eventos fortuitos, sino una trama compleja donde las decisiones, la fe y la voluntad divina se entrelazan para producir un impacto que trasciende el tiempo y el espacio. Descubrí que la verdad oculta a menudo se manifiesta en los detalles más simples, en esos bastidores silenciosos donde el misterio y la espiritualidad convergen para sostenernos cuando más lo necesitamos. Conversaba con el padre Elías sobre estas señales, compartiendo con él mis sensaciones y las pequeñas manifestaciones que me rodeaban. Él me recordaba constantemente la importancia de mantener la mente y el corazón abiertos, de permitir que las revelaciones lleguen a su tiempo y de aceptar que la fe no siempre está en las grandes muestras visibles, sino en la constancia y la apertura para recibir lo que a veces parece invisible para los demás. Esta etapa de mi vida se convirtió en una verdadera metamorfosis interna. La mentalidad que había tenido durante años, marcada por la rutina y la certeza de lo concreto, dio paso a una nueva forma de entender la existencia, una que integraba la presencia de lo sobrenatural en lo cotidiano, sin miedo ni dudas paralizantes. La transformación no solo estaba en mi manera de pensar, sino en cómo sentía el mundo y cómo tomaba decisiones. Ahora, con una conciencia más amplia,
y un corazón dispuesto a acoger lo que el destino quisiera regalarme. El impacto de estas señales era innegable. Sentía que mi jornada se enriquecía con cada pequeño detalle, con cada aroma, cada vuelo, cada sonido que parecía surgir de un lugar más allá de lo tangible. Era como si estuviera participando en un guión secreto, en una historia escrita, por manos que no se ven, pero que actúan con amor y precisión, una historia que me invitaba a descubrir los bastidores de la vida, esos espacios ocultos donde se gestan los milagros reales que cambian para siempre el rumbo de quienes los experimentan. Mientras observaba cómo estas señales se convertían en parte de mi día a día, comprendí que el misterio no buscaba respuestas fáciles ni rápidas, sino que me invitaba a vivir con una mentalidad de espera paciente, de entrega confiada y de apertura a lo inesperado. Aceptar la verdad oculta fue sin duda una de las decisiones más importantes que tomé, porque me liberó del temor a lo desconocido y me permitió abrazar el poder transformador de la fe y la esperanza, el sentirme acompañada por luz. Aunque ya no pudiera verlo, se convirtió en un faro que iluminaba mis momentos de oscuridad. Saber que alguien o algo velaba por mí desde un plano invisible me otorgaba la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades y para valorar la magia que se esconde en lo cotidiano. La experiencia me recordó que cada uno de nosotros está conectado con fuerzas superiores que, aunque no siempre se manifiesten de forma evidente, trabajan constantemente para guiarnos, protegernos y sorprendernos. Y así, en medio de esa paz renovada y esa mentalidad abierta, la historia que comenzó con un encuentro inesperado seguía desplegándose, preparando el escenario para revelaciones aún más profundas, para momentos que me desafiarían a seguir confiando, a seguir creyendo en aquello que no siempre se puede explicar, pero que se siente con el corazón. Desde aquel día, mi vida nunca volvió a ser igual. La experiencia con luz dejó una huella profunda en mi alma, una marca invisible que transformó no solo mi cuerpo, sino la esencia misma de mi ser. Sentí que mi fe, aquella que había sido constante a lo largo de los años, se renovó con una fuerza y una vitalidad que jamás había conocido. Era como si el milagro real que viví hubiera abierto una puerta que antes estaba cerrada. Una puerta hacia un entendimiento más amplio, más puro y más lleno de esperanza. Con cada amanecer, mi corazón se llenaba de gratitud, porque comprendí que Dios no envía a sus ángeles solo en formas gloriosas o visibles. A veces, llegan con patas y un rabo que se mueve con alegría, con ojos que parecen llevar la luz del cielo reflejada en su brillo. Luz fue ese ángel inesperado, un guardián silencioso, que apareció en el momento justo para salvarme y enseñarme una lección que iba más allá de la lógica humana. Este encuentro me hizo reflexionar sobre la naturaleza del amor divino y la manera en que se manifiesta en nuestras vidas. No siempre son señales grandiosas o milagros estruendosos. A veces, el amor del cielo se revela en la sencillez de un perro que aparece y desaparece, en la suavidad de una mariposa blanca, en el aroma dulce de lavanda que envuelve nuestras oraciones. Son esos detalles los que realmente sostienen nuestra fe y nos recuerdan que no estamos solos, que hay una fuerza superior cuidándonos en cada paso de nuestra jornada. Pensar en todo lo vivido me lleva a reconocer que la transformación no solo fue física, sino sobre todo espiritual. Mi mentalidad cambió, mi manera de ver el mundo se expandió, y cada decisión que tomo ahora está teñida por la certeza de que lo inexplicable puede convertirse en la base más firme de nuestra esperanza. Vivir con esa verdad oculta es entender que la vida es un misterio lleno de revelaciones que se van mostrando poco a poco, en un guión que solo el tiempo y la fe nos permiten comprender. Este impacto profundo me invitó a una introspección sincera y a aceptar que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una actitud activa que transforma nuestro interior y nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las preguntas permanecen sin respuesta.
En ese camino, aprendí a confiar en las señales, a valorar las pequeñas bendiciones diarias y a mantener una actitud de apertura para recibir el amor y la protección que vienen de lo alto, en formas que a veces no logramos explicar con palabras. La serenidad que hoy habita en mí es fruto de esa experiencia, una paz que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza profunda de que fui tocada por un milagro real, por un amor que trasciende lo visible y lo tangible. Siento que cada latido de mi corazón es un recordatorio de que nunca estamos solos y que a nuestro alrededor caminan ángeles que, aunque disfrazados de formas inesperadas, llevan consigo la misión divina de cuidarnos y protegernos. Recuerdo con emoción como luz aquel perro blanco, con ojos intensos y mirada humana. En mi sueño, fue la manifestación perfecta de ese amor puro que desciende del cielo para tocar nuestras vidas en los momentos más vulnerables. No solo me salvó físicamente, sino que me enseñó a ver la vida con otros ojos, a abrir mi alma a lo desconocido y a vivir con una fe renovada que no teme al misterio, sino que lo abraza con gratitud y esperanza. Ahora sé que el verdadero milagro no fue solo la salvación física, sino la conexión profunda que sentí con Dios y con sus ángeles en una forma que nunca antes había experimentado. Esa conexión me dio la fuerza para seguir adelante, para enfrentar los días con una luz interior que nadie puede apagar. Mi historia es testimonio de que lo sobrenatural existe, que los milagros reales suceden y que el amor del cielo puede manifestarse en las formas más simples y sorprendentes. Y así, mientras contemplo mi vida transformada, con la mirada llena de paz y el corazón rebosante de gratitud, siento que la jornada continúa, porque vivir con una fe renovada es caminar por un sendero donde la esperanza y el misterio se encuentran, para guiarnos, donde cada día es una oportunidad para descubrir un nuevo milagro, una nueva revelación, un nuevo toque del amor divino que nos sostiene y nos guía siempre.